En el día de hoy voy a intentar ganar la Champions League con el Fútbol Club Barcelona, pero con una condición: por cada partido que perdamos tendremos que despedir a un jugador del 11 inicial. Imaginaos que perdemos en la Copa del Rey contra el Cádiz y la ruleta nos hace despedir a Lamine Yamal. Espero que eso no pase, así que el único equipo preparado y en forma para ganar este reto es el nuevo Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick. ¿Lograremos ganar este triplete sin perder ningún partido? Esta es ahora mismo la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Tenemos un auténtico equipazo, y es que tenemos a Robert Lewandowski, el delantero más en forma del mundo ahora mismo. Tenemos a Rafinha, que este año se ha convertido en Ronaldinho, y por supuesto tenemos a Lamine Yamal. Pero es que además para el banquillo tenemos a jóvenes promesas como Pau Cubarsí, Marc Bernal, Fermín y Ansu Fati. Pero es que además en la portería nosotros sí que vamos a tener a Marc-André ter Stegen, y además vamos a tener de suplente a Chesney, y además vamos a tener a Iñaki Peña. Yo sería mala suerte perder a los tres porteros. Y es que aquí tenemos la plantilla número B del Fútbol Club Barcelona, donde vamos a utilizar a jugadores como Pablo Gavi, y por supuesto no nos olvidamos de Dani Olmo y de Frenkie de Jong. Así que nos vamos ya por el primer partido de la Liga para este Fútbol Club Barcelona. Puede llegar la primera derrota del Fútbol Club Barcelona, pero ganamos por la mínima con un doblete de Robert Lewandowski. Y es que empieza como la vida real, pese a tener 35 años, pero necesitamos que aparezca ya Ronaldinho, y necesitamos que Lamine Yamal progrese rápido de media. Y aquí llega el segundo match ball para el Fútbol Club Barcelona, partido en el Camp Nou contra el Athletic Club, y volvemos a ganar. Ahí está. De momento el inicio para este Fútbol Club Barcelona ha sido todo un éxito, tan solo por detrás del Real Madrid y del Rayo Vallecano. Y es que justo ahora nos enfrentamos al Rayo Vallecano y tenemos el equipo totalmente destrozado, pero no pasa nada porque tenemos que ganar. Y ahí está, 0-2 con el tercer gol de Robert Lewandowski. Y nos vamos ya al último día de mercado. El Barcelona es líder de la Liga eSports, pero ya veis que la plantilla B del Barcelona es muy corta. Tenemos a Pau Víctor de suplente de Lewandowski y no tenemos laterales, pero eso no puede ser, así que vamos a elegir a un delantero suplente de todas estas opciones. Así que aquí tenemos al suplente de Robert Lewandowski, el portugués Gonzalo Ramos, pero es que además viene acompañado de Jordi Relato. Puede jugar de central o de lateral, porque solo podremos volver a fichar en el mercado de invierno. Ahora tocaba simular el resto de la temporada, y es que el Barcelona iba a ganar en el campo del Girona y 1-3 en el debut en la Champions. Y ojete, porque tenemos ahora un partido dificilísimo. Nos la jugamos contra el Villarreal, pero está el equipo reventado. Vamos a hacer algunos cambios, vamos a meter a Fermín y vamos a cambiar la defensa entera. Con esto espero que no llegue la primera derrota, y ahí está, 0-2, otro gol más de Alejandro Balde. Y es que de momento Ter Stegen nos está ayudando muchísimo, espero que no lo tengamos que vender. Y es que ¿para qué hablas, TS7? Estábamos haciendo un mes de septiembre totalmente increíble, pero en el último partido contra los Osasuna hemos perdido 2-0. Así que ahora es el momento de tirar de la ruleta. Vamos a ver cuál es el primer sacrificado. No, Alejandro Balde no me lo puedo creer. Pues nada, le tenemos que pegar una patada en el ojete a Alejandro Balde. 5 millones tenemos que pagar por liberarle. Al menos eso sí, tenemos a Jordi Relato, es un buen jugador, pero es que perdemos 5 puntos de media en una posición crucial para este Barcelona. Ahora no podemos hacer que se note esta baja, tenemos que ganar como sea en la Champions. Y no me lo puedo creer, llega la segunda derrota consecutiva. Se ha caído el equipo antes que la vida real. No me seas mala ruleta, por favor, no me elimines a nadie importante. Bueno, Christensen no me importa tanto. Dentro de lo humano tiene 83 de media, y ahora va a ser el turno de Pau Cubarsí, que va a tener que dar un paso al frente. Con esta nueva plantilla, el Barcelona tiene que hacer frente a un octubre durísimo con partidos contra el Bayern de Múnich o el propio Real Madrid. Ganamos contra el Alavés, y ojo que tenemos un partido importantísimo y difícil en casa contra el Sevilla. 2-1 ganamos, y ojito porque llega la semana crucial, Bayern y Real Madrid en 4 días. Y no me lo puedo creer, está Ter Stegen lesionado. Esguince el ligamento lateral, no me lo puedo creer. 2 meses de baja a Ter Stegen, se ha roto la rodilla. Ha llegado el momento que estaba esperando, llega Chesney, llega el Fumeta, y vamos a ver si puede debutar con victoria. Bueno, empate a 2, pero ojito porque nos vamos al clásico en el Santiago Bernabéu, y ahí está, remontada del Barcelona con doblete, otro más de Robert Lewandowski. 36 años tiene la criatura y lleva ya 9 goles y 8 en la liga, con una ventaja clara en la liga. Era el momento de centrarse en la Champions League, y de momento el mes de noviembre empieza muy bien con 2 victorias. Nos vamos ahora a Noeta porque tenemos partidazo contra la Real Sociedad. Espero que no llegue otra derrota. Hello, darkness, my old friend. No me lo puedo creer, pero ¿para qué digo nada? Tenemos que deshacernos de otro jugador. Que no sea importante, por favor, que no sea importante. Jules Koundé. Tenemos que pegarle otra patada en el culo a Jules Koundé por 8 millones de euros. Y es que encima nos vamos a quedar sin dinero para fichar jugadores. Y es que ahora el problema es a quién ponemos aquí, porque es que Héctor Ford tiene 65 de media. Nos vamos ahora por un partidazo contra el Atlético de Madrid, que ahora mismo le sacamos tan solo 4 puntos. Y lo cierto es que el equipo ahora mismo está rindiendo bastante bien. Llevamos bastantes victorias en los últimos 2 meses, y esperemos que esto siga así contra el
Atlético de Madrid simulamos y ahí está, 2-1. Y cambiamos ahora de competición. Tenemos la Supercopa de España contra el Athletic Club. Paramos en las semifinales con un gol de Dani Olmo en la prórroga, pero pasamos a la final contra la Real Sociedad y es que el Real Madrid ha perdido en penalti. Y ahí está, ganamos 3-2 y ya tenemos el primer título de esta temporada. Dejadme por los comentarios si creéis que vamos a conseguir el triplete. Y es que justo ahora tenemos partido de la Copa del Rey contra los Osasuna. Ganamos esta vez con goles de Lamine Yamal y de Rafinha. Seguimos vivos en la Copa. Y ojito porque este mes va a ser muy clave para la clasificación de la Champions League. Necesitamos ganar esos dos partidos para ahorrarnos las eliminatorias. Y ganamos 1-2 con goles de Lewandowski y de Dani Olmo. Y empatamos a 2 contra el Atalanta, lo que significa que ahí está, el FC Barcelona se clasifica como sexto. Y es que de momento Robert Lewandowski está siendo sin duda el mejor de toda la plantilla, seguido de Rafinha. Y ojo que esto no me lo esperaba, Ronald Araujo lleva 7 goles en 31 partidos. Lo importante ahora es que estamos en el mercado de enero para reforzar esta plantilla. Y es que recordad que no tenemos lateral derecho. Y por aquí tenemos los jugadores que vamos a fichar en este mercado invernal. Kyle Walker para el lateral derecho, 34 años, es bastante mayor, pero nos va a rendir media temporada, que es lo que necesitamos. Luego tenemos a Franco Chervi para la defensa. Y aquí tenemos al nuevo lateral izquierdo del FC Barcelona. Y así quedaría ahora mismo la plantilla del FC Barcelona. Creo que tenemos muy buen equipo para conseguir la Liga y la Champions. Y así quedaría la plantilla B con los suplentes. Seguimos teniendo a nuestro máximo goleador con 87 de media. Tenemos a Lamine Yamal, que ya está subiendo de media. Y tenemos a Rafinha con 86. Ahora es el momento de poner a prueba esta plantilla. Y ganamos el primer partido 2-1 contra el Alavés. Y espero no liar ahora en este partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Ganamos 2-1 con un gol de Rafinha. El mes de febrero era bastante fácil para el FC Barcelona, con pleno de victorias. Y ahora la cosa era ganar en la Champions. Y es que efectivamente estamos en los octavos. Nos enfrentamos al Benfica y hemos ganado 2-1. Y ganamos 4-1. Menuda paliza le hemos pegado al equipo portugués. Doblete de Dani Olmo. Y antes de ver nuestro rival de la Champions, tenemos ahora partidazo por la Liga. Y no me lo puedo creer. Nos ganan 2-1 en el Wanda Metropolitano. Y vamos a tener que despedir a otro jugador. Que no sea muy bueno, por favor. Párate, ruleta, párate. No, Miguel Gutiérrez, no, Miguel. No, Miguel Gutiérrez, no. Le pegamos una patadita en el culo por 10 millones de euros. Este juego está loco. Y nada, nos toca volver a poner a Joe Relato en el 11 inicial. Y ojete porque el rival que tenemos ahora en la Champions sí que es muy complicado. Tenemos que jugar contra el Inter de Milán en los cuartos. Pero antes ganamos 2-1 al Girona en la Copa del Rey. Y ya tenemos el primer paso para conseguir el triplete. Ahora sí que nos vamos a los cuartos de final. Y es que de momento el Barcelona está demostrando que es el equipo más en forma de Europa. Y ojo porque empatamos a 2 con una remontada gracias a un doblete de Robert Lewandowski. Y nos vamos ya por la vuelta de los cuartos de final. Ganamos 1-3. Y es que ahí lo tenemos, no me lo puedo creer. Nos ha tocado el Manchester City. Y nos vamos ahora a la final de la Copa del Rey. Pero no sin antes deshacernos de otro jugador. Y es que hemos perdido 1-2 contra el Mallorca. Ahí lo tenemos, tenemos que deshacernos de Kyle Walker. Así que volvemos a despedir a un lateral en el FC Barcelona. Pero lo que vamos a hacer esta vez va a ser poner a Araujo en banda derecha. Y vamos a meter a Pau Cubarsí de titular. Vamos a ver si esto no afecta para ganar la Copa del Rey. Si perdemos este partido ya no podemos hacer tripletes. Si volamos, no me lo puedo creer. Marca Lewandowski, pero perdemos 1-2. Pero es que además tenemos que deshacernos de otro jugador. Vamos a ver a quién le toca esta vez. No me lo puedo creer. No. Tenemos que deshacernos de Pedri. Y lo tenemos que librar. No me lo puedo creer. 4 millones. Le decimos adiós a Pedri. Y sin duda es la baja más dura que hemos tenido en todo el vídeo hasta el momento. Y aquí tenemos la primera prueba de fuego para este FC Barcelona sin Pedri. No me lo puedo creer. Perdemos 1-2. Y no solo porque se nos complique pasar a la final, que obviamente es un problema, sino porque tenemos que deshacernos de otro jugador. Verás tú a quién nos toca ahora, que no nos toque Lewandowski, por Dios. No, Lamine Yamal, no. Madre mía, esta ruleta está siendo una auténtica sangría. 17 años, 85 de media, liberamos jugador. Pues ahora vamos a tener que confiar en Ferran Torres, pero no vamos a llorar porque aún así tenemos un auténtico equipazo. Y ahí está, ganamos 1-3. Y nos enfrentaremos en esa final de la Champions otra vez contra el Real Madrid, que ya nos ha quitado un título. Pero es que tenemos que jugar también contra el Real Madrid en la Liga eSport. Pero el objetivo es no perder más jugadores importantes. Espero que no se caiga el equipo ahora, por favor. Simulamos este clásico y empatamos a 1. Bueno, por lo menos no perdemos a ningún jugador. Y no me lo puedo creer, hemos perdido 1-2 contra el Villarreal. Solo pido, por favor, que no sea Robert Lewandowski. Vamos a ver a quién hay que despedir esta vez. Que no sea Araujo, que no sea Araujo. No. Madre mía, nos salvamos por un pelo. Lo hemos fichado en invierno, no me importa demasiado, así que liberamos a Francesco Acerbi. Sin más dilatación, señores, nos vamos a por la final de la Champions. Yo no sé si pensáis que podemos ganarla. Simulamos la final y ganamos 3-2. No me lo puedo creer, esto es increíble. Y es que ha marcado un doblete Ferran Torres para darnos la ansiada Champions League. Hemos conseguido el reto que era ganar la orejona. Y además hemos ganado también la Liga eSports, perdiendo jugadores importantísimos. Así que espero que os haya gustado mucho este
este reto de vendiendo a nuestro mejor jugador cada vez que perdemos un partido, no olvides dejar tu like y tu suscripción y ver el resto de vídeos de FC25 modo carrera que tengo en el canal.